El tema de esta noche es la cooperación eficaz en los procesos penales. La temática nos va a permitir analizar y conversar sobre esta herramienta que tiene el Estado ecuatoriano para desarticular a grupos criminales organizados. En esta ocasión le damos la cordial bienvenida al doctor Richard Ítalo Villagómez Cabezas. El doctor tiene una amplia formación académica. Es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un seminario sobre liderazgo en administración pública y privada por la Universidad de Nuevo México. Es doctor PhD en Derecho por la Pontífica Universidad Católica de Perú. Además cuenta con vasta experiencia profesional. Ha sido agente fiscal, ha sido conjuez de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, conjuez por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Es abogado en libre ejercicio profesional, es docente universitario por la Universidad Andina Simón Bolívar, es docente universitario en la Universidad de la SUAY, es docente universitario en la Universidad Indoamérica. Tiene reconocimientos académicos, cuenta con varias obras publicadas como Teoría y Práctica de la Conversión de la Acción Penal, Manual del Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, Teoría y Práctica del procedimiento penal abreviado, el fiscal en el procedimiento penal, delincuencia organizada en el Ecuador, entre otras obras que ha destacado. El doctor ha sido también galardonado con diversos reconocimientos honoríficos debido a sus valiosos aportes académicos. Démosle la bienvenida al doctor Richard Villagómez Cabezas. Buenas noches, doctor, qué gusto tenerlo aquí. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Siempre es grato este tipo de espacios para conversar sobre instituciones jurídicas que están en plena boga, en plena aplicación y que obviamente tienen un efecto que se multiplica en el espectro nacional. A su disposición para conversar ampliamente sobre estos temas propuestos. Muy buenas noches con todo el público que nos está observando esta noche a través del Diario El Amazónico por Facebook y escuchándonos por las diversas radios del sur del país. Contamos el día de hoy con un gran invitado, con el doctor Richard Villagómez, el cual es catedrático universitario que tiene una gama alta de experiencia en el derecho penal, por lo cual, doctor, le agradecemos bastante por acompañarnos esta noche. Y para iniciar, doctor, este programa, quisiera que nos definiera qué es la cooperación eficaz, cómo la podemos entender. Hay un concepto englobador que es el que más me adscribo y nos permite identificar que la cooperación eficaz es una institución jurídica que tiene una doble naturaleza. Tiene un alto componente de naturaleza sustantiva relacionada con la teoría del delito. Y el segundo componente es de orden procesal o adjetivo que permite que esto se judicialice y se obtengan los resultados para los cuales fueron diseñados, toda vez que la cooperación eficaz es un instrumento que surge particularmente de la Convención de Palermo. Entonces tiene un regambre convencional en donde el Ecuador como Estado parte estableció su interés de ser miembro, ser parte de esta lucha en contra de la delincuencia, en contra del narcotráfico y la delincuencia transnacional, y en ese ámbito asumió una serie de compromisos, principalmente el de adecuación normativa. Consecuencia de aquello, a partir del convenio de Palermo, el Ecuador asumió poner a tono nuestro marco normativo con esa exigencia convencional y fruto de ello, en el Código Orgánico Integral Penal, a partir del año 2014, se introduce esta novel figura, que a esta fecha ya tiene 11 años de vigencia, con efectos que mayoritariamente se han entendido como positivos, pero siempre son instituciones que tienen la posibilidad de mejorar en cuanto a calidad, en cuanto a rendimiento y particularmente en el orden cuantitativo en esa tarea de prosecución y represión de la delincuencia organizada. Doctor, perdón, antes de iniciar con el tema en concreto, yo le tenía preparada una preguntita que no es precisamente del tema principal. Doctor, verá, quisiéramos, aprovechando este espacio, ya que nuestra Corte Constitucional está en la mira de la ciudadanía, este acto de marchar en contra de la Corte Constitucional ecuatoriana causa bastante polémica en el país, doctor. Sobre todo quisiera que explicara a la ciudadanía, en palabras sencillas,
señalarnos qué es la Corte Constitucional y cuál es su rol en un Estado constitucional de derechos y justicia, sobre todo en un Estado democrático. Ya, yo creo que la pregunta es muy bienvenida porque efectivamente esto trasciende lo jurídico y se amplía hacia lo social. Hay que hacer varias acotaciones, varias precisiones. En el Ecuador tenemos dos altas cortes. La Corte Nacional de Justicia dedicada a temas de orden procesal, procesal penal y otras materias donde se genera jurisprudencia. Y la otra gran corte, la otra alta corte, es la constitucional. Por definición, la Constitución del año 2008 pone a la Corte Constitucional en la cima de la estructura jurídica del Estado. Eso significa que desde la perspectiva orgánica de la organización del Estado, la función que representa la Corte Constitucional principalmente es de ser intérprete, el máximo intérprete de lo constitucional, entendiéndose por ello los conceptos más amplios: derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a contar con un ambiente sano y libre de contaminación, el derecho al trabajo, y N temas que ingresan a conocimiento y resolución de la Corte por diversas vías. El papel específico que representa la Corte es básicamente permitir que los ciudadanos, entiéndase bien, los ciudadanos puedan concretar sus derechos en la práctica. Esto significa que los ciudadanos, si pierden la Corte Constitucional, perderían un gran espacio de discusión y de realización de sus derechos. Dicho de otra manera, la Corte Constitucional es el único mecanismo en este instante que permite que no exista abuso del poder, y no solamente del Ejecutivo, porque esto se malentiende, del poder en general. Entonces, los ciudadanos tenemos que mirar con detenimiento lo que se viene suscitando en el país. No hay que confundir la libertad de expresión con otras manifestaciones que tienen otros propósitos, otros sesgos. Y tengo que ser categórico en una manifestación de orden personal, señalando que ha sido totalmente repudiable el hecho de que se exhiban en cartelones, en gigantografías, las fotografías y las identidades de los jueces constitucionales. Y esto es un parangón respecto de la exhibición de sospechosos, de detenidos, de presuntos delincuentes. Ese escenario de cotejo no es valedero, no hay equivalencia, no hay razón de calentar las calles ni los ánimos, porque francamente, las personas que han salido a protestar mayoritariamente no saben ni siquiera de qué se trata la discusión. Quiero asimismo dejar sentado que el Ecuador no aprende de los hechos que ya se han suscitado con anterioridad. Y voy a dejar sentado dos casos que ya fueron resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordarán ustedes el cese de las dos altas cortes en el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez. El cese de la Corte Nacional de Justicia de ese entonces dio lugar al caso Quintana Camba versus Ecuador, y el otro caso en el cierre de la Corte Constitucional es el caso de Camba. Entonces, en esos dos casos, el Ecuador perdió. Y la Corte Interamericana, que es el órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sancionó al Estado ecuatoriano por el cese infundado del poder político de turno respecto de estas dos altas cortes. Si a partir de esos hechos, que son consumados y que constituyen jurisprudencia para el caso ecuatoriano, no aprendemos, quiere decir que como país, como sociedad, no hemos tenido la capacidad de evolucionar y fortalecer las instituciones que determinan el curso democrático de nuestra sociedad. Con meridiana claridad hemos podido entender cuál es la función que cumple tener involucrado dentro de un Estado constitucional de derechos, sobre todo democrático, el rol que cumple una Corte Constitucional. Bien claro, doctor. Le saludan de parte de Marlon Danilo Aldaz de Facebook. Saludos, doctor Richard, qué placer saludarle. Patricio Zúñiga, mi respeto y admiración. Fernando Salazar, saludo apreciado doctor Richard. Doctor Fernando Salazar Gracias.
es defensor público en la ciudad, en el cantón Zamora Chinchipe, provincia, perdón. Doctor, continuando con la ponencia y volviendo al tema central, al tema principal, la cooperación eficaz como instrumento, como institución jurídica en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué entender por cooperación eficaz? ¿Qué es la cooperación eficaz? ¿Cómo se la utiliza? ¿Cuándo se la puede aplicar? ¿En qué casos y en qué casos no? A ver, en términos muy sencillos, el cooperador eficaz es lo que se conoce muy coloquialmente como el delator. ¿Usted tiene algún tipo de representación también en plataformas que han comercializado este tipo de personajes? Me parece que hay una serie colombiana que relata bastante bien, describe con cierta profundidad el personaje del sapo, del delator. Entonces, en esencia, el delator es un personaje que siendo delincuente, siendo parte de la estructura delictual, se ve seducido a cambio de una pena simplificada, altamente modificada, a vender a sus compinches. Es básicamente esa la institución. Pero eso tiene algunos condimentos de carácter jurídico que le dan una cierta tecnicidad por varias consideraciones. La palabra del delator, altamente incentivado, no es suficiente para condenar, porque resumiendo se podría decir que el delator puede vender a padre y madre con el propósito de salir impune. Entonces, corresponde al fiscal, en primer lugar, porque él es el funcionario que realiza la negociación para la procedencia de esta figura, y luego al juez tamizar y establecer si efectivamente lo que dice el delator es real y es concreto. Porque, pongo un ejemplo, hay un personaje que mediáticamente ha comparecido al seno de la asamblea y ha dicho un sinnúmero de cosas, pero la parte medular dice, pero no tengo prueba. Entonces, no es propiamente un delator, será un inconforme en todo caso. Pero delator no tiene esa categoría porque a este personaje le está exigido no solamente autoinculparse, dar información para dar con el paradero de los demás miembros de la estructura delictual, pero particularmente le está obligado a dar prueba de corroboración. Entonces usted tiene que no solamente se trata del testimonio de este personaje, sino de prueba adicional de buena calidad, de buena sustancia, que permita la represión y la punición de los demás miembros de la organización delictual. En este sentido, hay que manejar con un criterio jurídico, con sensatez, porque si solamente confiamos en lo que dice el delator y no buscamos prueba de corroboración de buena sustancia, podemos obtener lo que se ha suscitado en otras legislaciones, en otras realidades como la colombiana, la creación de falsos positivos. Pues mire usted, Colombia es un país altamente violento, muy comparable hoy a Ecuador, desgraciadamente, pero en ese proceso propio de la sociedad colombiana, la jurisdicción ha logrado detectar estos aspectos, en que personas que solamente han delatado no han brindado información de buena sustancia y han provocado errores judiciales, condenando injustamente a personas que no meritaban. Pero también tiene otro propósito que también tiene que dimensionarse en el sentido de que puede provocar falsos positivos y desorientar la investigación de la Fiscalía. En resumen, la Fiscalía no puede ni debe cimentar su actividad investigativa y de prosecución penal única y exclusivamente en el delator, porque no es la verdad total la que este personaje nos pinta. Bien, gracias, doctor. Doctor Franco, ¿va a realizar alguna pregunta? Sí, doctor. Tenemos algunas preguntas. También estamos transmitiendo el programa por TikTok, donde actualmente estamos con casi 400 personas en vivo. Entre las preguntas, Carlos nos menciona lo siguiente. Doctor, ¿cuál es el beneficio de la cooperación eficaz? ¿Hasta qué etapa procesal se puede solicitar? Bien, el artículo 493 del COIP establece dos supuestos de hecho para la dosificación punitiva. Entonces, un supuesto que está previsto en el inciso uno particularmente establece que se puede punir al 20% del mínimo previsto en el tipo penal. Ejemplo, si el tipo penal tiene una punición de 5 años mínimo, el equivalente en el 20% será un año.
esa será la pena justa que se dosifica al delator. El otro supuesto de hecho está dado en el inciso segundo, en donde se ponen unas ciertas características y se dice que en casos de alta relevancia social se aplicará una dosificación punitiva al 10%. Entonces, en ese caso, sobre la base del mismo de los 5 años mínimo, se tendrá una dosificación de 6 meses. Obviamente son dos contextos diferentes, dos propósitos diferentes, y en ese sentido, claro, insisto, quien tiene que verificar prima facie estos requisitos es el fiscal, porque el negocio jurídico de cooperación eficaz se realiza entre el candidato a delator con el fiscal. Entonces, al fiscal le toca hacer esta verificación. Cuando ya se tiene definido todos estos requisitos, obviamente esto pasa a un control judicial para que pueda llegar a consolidarse hasta el momento procesal de la audiencia preliminar. Ese es el momento procesal. Pero propiamente la consolidación de la situación jurídica del delator es en la audiencia de juicio donde el tribunal profiere el fallo de fondo, en donde declara la culpabilidad de este personaje y dosifica la punición correspondiente. Y yo tengo otra pregunta. La persona que se somete a un procedimiento abreviado puede ser candidato para aplicar a la cooperación eficaz. Personalmente estimo que son dos instituciones jurídicas diferentes. Entonces, el procedimiento abreviado tiene unas reglas, unas características muy propias, muy individualizantes, y la cooperación eficaz, otras características. Desgraciadamente, y tengo que decirlo con toda claridad, he visto como me parece que en el caso Plaga, si no me equivoco, se ha mezclado indebidamente estas dos instituciones jurídicas. Y esto provoca un desorden por varias consideraciones. Cierto es que tanto el procedimiento abreviado como la cooperación eficaz parten de la autoinculpación del personaje que quiere obtener el beneficio. Pero la nota característica, y ahí viene la diferencia en la dosificación punitiva, es que al cooperador eficaz le está exigido una serie de requisitos adicionales. Uno, no solamente autoinculparse, sino dar información de relevancia para punir a los demás miembros de la cúpula delictual. Y adicionalmente le está obligado a dar prueba de corroboración. En cambio, en el procedimiento abreviado, usted tiene una dosificación punitiva que solamente se expresa en el 1/3 neto de la pena. Pero eso tiene una consideración. El que realiza procedimiento abreviado no embarra a nadie, no enloda a nadie, no perjudica a nadie. Se juega solo su posibilidad. En cambio, el cooperador eficaz, para que sea tal, tiene que autoinculparse y tiene necesariamente que entregar a otros miembros de la organización para que proceda a la dosificación punitiva eh, extremadamente atenuada. Entonces, en el caso concreto, cuando se mezclan estas dos instituciones, obviamente provoca un cisma en la dosificación punitiva porque hay que distinguir con qué reglas se va a dosificar, si con los del abreviado o con los de la cooperación eficaz, y entonces ahí salen penas disparatadas. Es lo que puedo señalar. Bien, doctor. Bueno, hemos entendido que no creo o no, bueno, no existe entonces algún precedente judicial que nos haya emitido nuestra Corte Nacional de Justicia ecuatoriana para la aplicación sobre un posible doble beneficio. Sería entonces realmente el otorgar un procedimiento abreviado y a la par someter o poner como candidato a una persona a una cooperación eficaz. Hay Porque... un, sí Ujú. hay un caso, sí hay un caso, le digo con toda puntualidad, es el caso Plaga, pero tengo que hacerle algunas precisiones al respecto. El caso Plaga es un caso de fuero de Corte Nacional de Justicia. Eso significa que a estas alturas, conforme el decurso procesal, ese caso tan solo ha llegado a audiencia de juicio. Es decir, que todavía ese caso tiene un recorrido procesal que por lo menos vislumbra una apelación y la realización de caso. Entonces, la distinción entre casación, entre caso
y jurisprudencia. Este es meramente un caso que solamente está en etapa de juicio. Pero para que se configure jurisprudencia, el camino es mucho más largo, porque el artículo 182 del Código Orgánico de la Función Judicial dice expresamente que para que se configure jurisprudencia, tiene que haber un problema jurídico. Y respecto de ese problema jurídico, tiene que haber tres fallos, pero no tres fallos de primer nivel, como en el caso Plaga, sino tres fallos de casación. Entonces, esos tres fallos de casación tienen que versar sobre ese problema jurídico y deben tener la misma respuesta jurídica. Cuando ya hay el mismo problema, la misma respuesta en el procedimiento, esto pasa a conocimiento de con jueces que tienen la obligación en la sala penal de preparar un informe sobre lo que va a ser la jurisprudencia, es decir, sobre la respuesta dada a ese problema jurídico. Luego, con ese informe, el tema pasa a discusión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que es el órgano jurisdiccional más amplio en número porque está constituido por 21 jueces. Y solamente una vez que ese caso, con ese informe, ha recibido una votación mayoritaria, se entiende que es jurisprudencia. Consecuentemente, esa jurisprudencia pasa a su publicación en dos órganos, en el registro oficial, en la Gaceta Judicial y particularmente también en la página web institucional. Solamente cuando se ha cumplido todo ese recorrido, hablamos de stricto sensu de jurisprudencia. Sino caso contrario, son casos meramente indicativos, como el caso Plaga que acabo de señalar. Doctor, siguiendo con el hilo de la conversación y en cuanto a lo que usted menciona, por ejemplo, del caso Plaga, los casos más conocidos de corrupción que han existido en el país, mi pregunta va relacionada a lo siguiente. En la realidad, doctor, que vivimos en el Ecuador, realmente la cooperación eficaz se la usa de manera adecuada, ya que el fin, como usted lo ha mencionado, de la cooperación eficaz es desarmar a los grupos delictivos, a la cabeza de la organización. Pero ¿realmente esto está sucediendo en el Ecuador, doctor, o se está aplicando de manera inadecuada la cooperación? Es discutible y prematuro emitir una conclusión general por varias consideraciones. Yo le invito a que usted lea o si gusta le obsequio un libro mío del año 2019. Se llama Derecho Premial y Cooperación Eficaz. Y en ese libro, en el capítulo quinto, particularmente yo aplico una metodología de investigación que se llama estudio de casos. Entonces, obtuve 10 casos de todo el territorio nacional para fines de un análisis para establecer justamente lo que usted plantea, si efectivamente se estaba aplicando como corresponde o se estaba haciendo mal uso de esta institución. Y me encontré francamente a partir de esa comparación con algunos elementos de interés. Mayoritariamente, la cooperación eficaz por esencia debería estar orientada para los delitos de delincuencia organizada. Estamos hablando del artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal. En la práctica, se había desnaturalizado la aplicación de esta institución, aplicándola incluso a delitos sexuales, a delitos de homicidio, que nada tienen que ver con delincuencia organizada. Habían casos en donde había un delator y no habían más procesados. Entonces usted se pregunta, ¿y cómo es posible que haya un solo procesado, un solo beneficiario y no se tenga a más personas procesadas? Y así una serie de incorrecciones que por lo menos crean sospecha sobre la forma discrecional, subjetiva, en la que se viene aplicando esta institución. Entonces, ese es un diagnóstico del año 2019. Evidentemente han transcurrido 6 años y la realidad muy posiblemente habrá variado. Lo pernicioso de todo esto es de que no existe estadística judicial por el Consejo de la Judicatura y por la Fiscalía que permitan identificar estos aspectos que hoy estamos comentando. Entonces, necesariamente para hacer un diagnóstico mucho más cabal, tendría que efectuarse un cotejo amplio de casos para saber si efectivamente se está aplicando como debería ser. Doctor, yo quisiera que nos explique también a la audiencia que nos está escuchando, también tenemos colegas abogados quienes nos están viendo en Ujú. vivo.
Doctor, ¿cuál es la distinción o la diferencia que existe entre la cooperación eficaz con la atenuante trascendental que también se encuentra prevista en el Código Orgánico Integral Penal, que podría tener alguna similitud quizás por la atenuación de la dosificación de la pena al momento de determinar la imposición de la sanción? Sin embargo, no debería confundirse el uso o la naturaleza jurídica de estas instituciones. Son instituciones autónomas, independientes y con características propias. La atenuante trascendental exige información veraz, en definitiva, ¿ya? Por eso se concede una atenuación de menos un tercio. Pero en cambio, en la cooperación eficaz, los fines político-criminales son diferentes. La cooperación eficaz marca un acento en la represión y prosecución de la delincuencia organizada. Entonces, en ese punto ya no nos interesa solamente información veraz, como en el caso de la atenuante trascendental, sino que la información que brinda el candidato delator debe tener unas características, pero particularmente tiene que estar orientado al descabezamiento de la cúpula delictual, cosa que no sucede en la atenuante trascendental. Entonces, mire, son fines políticos criminales diferentes. Dicho de otra manera, la herramienta cooperación eficaz fue creada con el exclusivo propósito de desarticular el segmento de delitos más grave, que es la delincuencia organizada. Entonces, en cambio, la circunstancia atenuante trascendental es una figura tan antigua que nos viene prácticamente del Código Penal y ha derogado, que se ha mantenido en el COIF. Pero obviamente la delincuencia de antaño no es la del día de hoy, porque usted tiene que visualizar la delincuencia organizada en los términos en que actualmente se discute en el Ecuador. Primero, no está cuantificado con claridad cuántos GDO existen. Entonces, se ha especulado que hay un número determinado de GDO, pero se ha dicho también que tienen un ámbito de acción georreferenciado. Pero si usted visualiza esta dinámica de la delincuencia, ellos se proveen de recursos económicos para funcionar y de logística y armamento. Entonces, eso obliga a que haya una transnacionalidad de la delincuencia en la dotación de armamento, fusiles, granadas y demás, que no necesariamente se abastecen del mercado local, sino que tienen una proveniencia del extranjero. Entonces hay transnacionalidad del delito. Pero también tiene que considerarse que existe un aspecto de orden económico, porque los GDOs están activos justamente para ganar territorio a partir de sus actividades ilícitas y generar ingresos. Y entonces hay delitos que son conexos, incluidos en ellos el lavado de activos, el enriquecimiento privado injustificado, estaferismo y demás. Entonces, en alguna medida, lo que hoy se visualiza en esa lucha contra la delincuencia organizada parecería ser superficial, porque no se ve la ramificación en la persecución de estos delitos conexos. Doctor, em, tenemos entonces que la cooperación eficaz es un premio para el delator, ¿no es cierto? Vendría a ser así. ¿Y cuáles son bueno, si bien tenemos una ventaja de someterse a esta cooperación eficaz, una reducción del 10 al 20% de la pena de la imposición de la sanción, ¿cuáles serían las desventajas para la persona que se somete, la persona que está siendo procesada, se somete a esta cooperación eficaz y pone en cierta medida en riesgo su integridad ya en un proceso penal? Ahí hay varias cuestiones que obviamente hay que tomar en consideración. Quien se presenta como candidato a delator en alguna medida está jugando al ahorcado, porque también está exponiéndose a sus delatores, a sus compinches en ese proceso para obtener un beneficio del Estado. Entonces, esto tiene un complemento que en la parte operativa tiene que considerarse. El fiscal es el núcleo central de la institución porque el fiscal tiene que discernir si lo que el delator le está brindando en información autoinculpatoria es de buena sustancia. Punto uno. Punto dos, si la información que le brinda respecto de los demás también tiene buena sustancia. Pero ahí viene la otra parte. ¿Qué prueba de corroboración nos brinda? Porque
decir cualquier cosa no es complicado, lo complicado es probar. Y entonces ahí necesariamente el delator tiene que poner prueba de corroboración que puede ser digital, documental, pericial, evidencia física y demás. Entonces, eso en la parte operativa. Cuando todo esto madura, el cooperador eficaz necesariamente tiene que ser sujeto de una evaluación de riesgo por parte de la fuerza pública para establecer cuál es el nivel de peligrosidad que puede plasmarse sobre él. Atentado contra su vida, contra sus bienes, contra su familia. Entonces, la fuerza pública evalúa eso con vistas a que este personaje ingrese en el sistema de protección de víctimas y testigos. Eso significa que recibirá una protección por parte del Estado a cambio de la información y de la prueba que está brindando. Pero esto tiene varias connotaciones. Esa protección no es al infinito, solamente tiene fines procesales. Terminado el proceso, se acabó la protección. Y entonces es por eso que se podría decir que quienes han sido cooperadores eficaces, han cumplido con la delación, han cumplido con la pena, el día de hoy ya no están en el territorio ecuatoriano. Están negociando con plataformas para hacer biopics, para hacer series, pero no están en el territorio ecuatoriano porque fundadamente temerán por su integridad personal, ¿ya? Entonces, el Estado ecuatoriano en ese aspecto obviamente tiene que invertir, porque puede darse un problema de que la protección sea insuficiente, y si no hay una protección que sea suficiente, el delator podría reevaluar su situación y no podría brindar el aporte probatorio que serviría para resolver el caso. Es por ello que se sugiere que los fiscales no construyan única y exclusivamente el caso a partir de lo que dice el delator, o porque éste miente o porque éste se arrepiente. Pues el fiscal tiene que prever una investigación que contemple ampliamente los aspectos que no requieran de la participación del delator. Es decir, no puede construir castillos en el aire cimentado exclusivamente en lo que dice el delator. Eso por aspectos de orden práctico. Y por otros aspectos de orden técnico que obviamente están relacionados con la duda, ¿no? Porque la prueba que tiene que dar el delator tiene que superar el estándar de la duda. El aporte que haga el delator en este caso debe tener un sustento que le permita al fiscal analizar el caso y ver si es procedente o no esta cooperación eficaz para su aplicabilidad dentro del proceso penal. Doctor, en este caso, ¿cuál es la posición del juzgador? El juzgador tiene la facultad o la potestad de analizar los medios de prueba con los cuales se está tratando, en este caso Fiscalía, de aplicar esta figura de la cooperación eficaz. ¿Cuáles son los medios de prueba que o cuál es el umbral de la duda que tiene que superar para que se considere como medio de prueba por parte del juzgador? A ver, varias cosas. El delator, como he dicho, no solamente puede beneficiarse a partir de la autoinculpación, requiere prueba de corroboración. Por efecto del principio de libertad probatoria, no le está prohibido sino aquello que se constriña al cumplimiento de la ley. Entonces me expreso a partir de un ejemplo para que esto quede claro. La persona que se presenta como delator se autoinculpa. Dice, pero los miembros de la organización delictual, los que están en la cúspide, los CEOs que se dicen ahora, o los gerentes, son Juan, Pedro y Luis. Dice, yo vi que ellos hicieron N cosas, pero eso no es suficiente. Entonces, ¿cuál es la prueba de corroboración? Puede ser que este personaje tenga documentos que establezcan el manejo económico de una empresa de fachada. Entonces dice, miren, aquí está ese documento. Ese documento es lícito y su contenido establece lo mismo que yo estoy señalando. Entonces, esa sería la pertinencia de la prueba. Eso se trata de una prueba documental. Pero en el mundo en el que vivimos, ha cambiado sustancialmente toda la dinámica de la prueba porque ahora mayoritariamente el influjo que tiene la Internet y lo digital es potente. Pues nada raro que haya videos, que haya audios,
que hayan archivos de mensaje, que hayan archivos de diferente naturaleza, ¿ya? Pero sigue siendo prueba. Lo que ahí varía es la prueba digital. Entonces, en ese sentido, no hay proscripción para que se pueda introducir cualquier medio de prueba. Lo que sí siempre debemos estar es atentos a que esa prueba no tenga vicios de ilicitud. Ejemplo, que haya sido obtenida con robo, con muerte, con un delito de por medio. Porque en ese caso, extrañamente tendríamos un testimonio autoinculpatorio, una delación en contra de otros, pero la prueba de corroboración sería ilícita. Entonces, por definición, el artículo 454 del COIP, que establece los principios de la prueba, hablan de la exclusión inicialmente. Y luego en juicio hablan de la ineficacia. Entonces, sería impensable que se construya un modelo de delación sobre la base de prueba ilícita. El Estado se convertiría en una suerte de socapador, si usted quiere llamarlo. ¿Ya? Entonces, esos límites no pueden transgredirse. O dicho de otra manera, la cooperación eficaz no puede mutar lo ilícito en lícito. Eso, no hay esa opción. Lo que quiero destacar aquí es que la función que representa el juez, la función que representa el tribunal en el control de la prueba es diferencial. El juez de garantías penales en la etapa intermedia tiene la capacidad de controlar si efectivamente se cumplen los requisitos de la cooperación eficaz y promover si existe mérito de eso para llamamiento a juicio. En cambio, el que tiene la capacidad de decidir sobre ese medio de prueba, su contenido, su licitud, en un fallo, es el tribunal. El tribunal sabrá discernir si efectivamente alcanza eso para condenar o no. Entonces, cuando se habla de duda, la duda es una categoría intermedia entre el convencimiento positivo y convencimiento negativo. Al medio está la duda. Y la Corte Constitucional sobre la duda, ¿qué es lo que ha dicho? Ha brindado insumos de orden jurisprudencial y nos ha dicho que cuando un órgano jurisdiccional se encuentre frente a la duda, tiene que cumplir con tres requisitos. Uno, establecer la norma jurídica que le ha servido para despejar la duda. Dos, realizar un juicio de tipicidad. En este juicio de tipicidad, a la luz de la prueba, el decidor tiene que explicar cómo se han cumplido los elementos constitutivos del tipo. Elementos que son sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, elementos normativos, elementos descriptivos y pena. Y finalmente, ha exigido que para fines de la atribución de culpa, se analice a la luz de la prueba cuáles son los actos ejecutados por el procesado para que se le pueda atribuir el reproche. Ahí distinguiéndose obviamente entre acción u omisión y distinguiéndose entre dolo y culpa. Y en el aspecto del dolo se requiere el elemento cognitivo y el volitivo para que eso pueda ingresar en la categoría dogmática de la antijuridicidad. Pues mire, existen insumos. Esos insumos jurisprudenciales están ahí. El problema radica en el divorcio que existe entre la teoría y la práctica. Cómo los tribunales en realidad están aplicando o no lo que la jurisprudencia nos ha dicho. Y ahí queda claro el papel que representa la Corte Constitucional. Miren cómo la Corte irradia y nos va dando las pautas de lo que debe hacerse para racionalizar estas instituciones. Doctor, tenemos usuarios de Facebook, Ángel Gonzalo Samaniego Herrera, saludos cordiales, mi querido doctor, un especialista en hacer entender, un fuerte abrazo. También de parte de Miguel Huambo Llerena, saludos cordiales, doctor Richard desde Riobamba. Por parte de Patricio Zúñiga, nos hace una pregunta. Doctor, ¿cómo se solicita la cooperación eficaz? Los que entran en el negocio jurídico, como he dicho, son el candidato delator y la fiscalía. Entonces, esto es lo que se conoce en la dogmática anglosajona como el plea bargain. No es sino una facultad reglada que tiene el fiscal a su cargo. El que hace este negocio jurídico es el fiscal con el candidato a delator. El fiscal en términos prácticos tiene que discernir si la información que le está brindando el delator es de buena sustancia y le sirve para dos propósitos, para resolver el proceso que está llevando a cabo, pero particularmente para orientarlo con fines de la represión penal de quienes son los gerentes, los CEOs, los cabecillas de la organización delictual. Entonces, este primer examen lo hace el fiscal.
Entonces el fiscal realiza esa evaluación, dice, sí, esta persona me está dando información de buena sustancia y vamos a ponerlo en el programa de protección de víctimas y testigos y vamos a recoger lo que se está autoinculpando y señalando a los demás, lo vamos a plasmar en un testimonio anticipado ante el juez en debate con los demás procesados para que eso quede sentado ya como un medio de prueba con vistas a llegar a juicio. Y el fin útil de plantear esto en un testimonio anticipado no es sino que evitemos que el delator se retracte, porque si no se toma ese recaudo, también puede suceder que en la etapa de instrucción nos cuenta una historia y finalmente en la etapa de juicio, que es en el que se practica la prueba, nos atesta una cuestión completamente diferente. Y eso tiene una complicación de orden práctico que también quiero señalar. El hecho es de que el delator practica su testimonio, sea anticipado o sea oportuno, lo practica de conformidad con las reglas del artículo 507 del Código. ¿Qué quiere decir? Que primero no puede ser constreñido, no puede ser obligado, no puede ser torturado. Pero también hay una garantía inherente, que es el del derecho al silencio. Pero ahí viene una contradicción tremenda, porque si se acoge al silencio, no debería acogerse al beneficio, si justamente el propósito es de que brinde información. Pero lo medular es que tampoco brinda juramento. Y entonces, esto a diferencia de lo que sucede con el testigo, si ustedes revisan el artículo 502 del COIF inherente al testigo, el testigo sí rinde juramento para brindar testimonio. Entonces, dicho de otra manera, el testigo sí puede caer en perjurio, pero hay una discusión bastante fuerte de si el delator que miente puede caer en falso testimonio, porque no habría juramento de por medio. Ahí se nota la necesidad de la prueba de corroboración para que no haya falsos positivos. Pero en la práctica, esto está dando un problema porque el delator, cuando da su testimonio anticipado, prepara cuidadosamente su intervención, declara y hasta ahí. En el mejor de los casos, atiende a las preguntas de la fiscalía y cuando corresponde el contraexamen para los demás procesados, se acoge al silencio. Entonces, miren ahí hay una dificultad en la contradicción, porque los procesados no podrían obtener información de sustancia respecto del delator, pese a que éste los está señalando con el dedo. No podrían enrostrarlo a través de este mecanismo del silencio. Y esto nos lleva a una figura muy antigua, que era lo que se llamaba anteriormente el careo. Es una figura inquisitorial, porque eso es propio del Código de Procedimiento del año 1983, en donde los procesados eran sometidos a un contraexamen cruzado entre ellos en el propósito de obtener la verdad. Acá eso no es posible. Entonces, en alguna medida, lo que dice el delator se convierte en una suerte de, de placa de cementerio. Entonces, el recaudo es que no puede darse por cierto al 100 lo que dice el delator, por eso se exige la prueba de corroboración. Caso contrario, digamos, saldría sobrando el conjunto de la prueba si solamente vamos a centrarnos en la decisión judicial a partir de lo que dice el delator. Entonces, en ese punto yo discrepo con lo que viene sucediendo actualmente, pero eso ya es un tema de orden normativo porque en otras legislaciones, como por ejemplo la anglosajona, la norteamericana, el procesado delator sí está sometido al contraexamen y no puede negarse a responder. Ahí sí me parece que el sistema es mucho más eh, garantista de lo que tenemos en etiqueta acá. Doctor, como bien es entendido, la cooperación eficaz es un mecanismo que en el Ecuador se lo está aplicando actualmente en la delincuencia organizada y en otro tipo de delitos, como usted lo ha mencionado, doctor. Bien, en la cooperación eficaz, como usted lo ha mencionado, tiene como finalidad que el cooperador ayude a desarmar a un grupo criminal.
pero no solo debe autoinculparse, sino brindar prueba que tenga licitud, ¿no? Y que sea útil, conducente y pertinente. Ahora bien, doctor, si una persona, un cooperador eficaz, se autoinculpa, ¿está perdiendo su estatus de inocencia o no? Por supuesto que sí, pero eso también, o sea, la autoinculpación no está prohibida, en tanto y en cuanto sea un acto voluntario, no exista constreñimiento, tortura, coacción. Es un acto voluntario. Consecuentemente, quien opta por la autoinculpación, siendo voluntario y guardándose las garantías que corresponden, obviamente tendrá que hacerse cargo de las consecuencias, ¿ya? En ese sentido no es problema la autoinculpación. El problema radica más bien en lo que se dice en contra de otros, ¿ya? Esa información tiene que ser corroborada porque está afectando a derechos de otras partes. Entonces, ahí ustedes tienen jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos que mayoritariamente ha dicho que el testimonio del coacusado no es suficiente para condenar a los otros. Entonces, miren como la propia Corte nos va diciendo de que no, si no es suficiente, tiene que buscarse otros medios probatorios justamente para desterrar la posibilidad de error. O sea, el error puede ser mayúsculo. Imagínense, sería impensable que se suscite un falso positivo y que tiempo después, mediante un recurso extraordinario de revisión, se establezca que todo lo que dijo el delator es falso y se acuse un recurso de revisión por la causal 3 que específicamente se autoriza por testimonios falsos. Pues mire, pero eso ya es un mecanismo extremo, porque ahí finalmente ya hay una cosa juzgada y hay una afectación de derechos, pero eso es un resultado de orden procesal. Más bien el problema es mayúsculo cuando esto representa una afectación al sistema de justicia, porque la justicia no puede cimentarse solamente en lo que dice el delator. Estaríamos cediendo como Estado, dándole una importancia a un actor que desde la entrada es delincuente. Entonces no podemos ceder eso. O sea, como Estado no podemos ceder esa facultad de averiguar y investigar ampliamente en aras de buscar la verdad. Pues la verdad es lo que está en entredicho acá. Bien, yo tengo una pregunta, doctor. La persona que decide o toma la decisión de someterse a esta institución de la cooperación eficaz, involucra a más personas dentro de estas personas involucradas. ¿Estas también podrían someterse a una cooperación eficaz o únicamente el beneficio es para el primer delator? De hecho, en algunos casos han habido varios delatores, ¿ya? Pero digamos que numéricamente no hay un tope, no hay una limitación, no hay una prohibición legal que diga puntualmente puede haber solamente un beneficiario delator. No hay esa regla. Pero hay que considerar aspectos de orden práctico en el caso concreto. ¿Por qué razón? Porque he explicado que la cooperación eficaz está orientada a descabezar a la organización. Entonces, esto significa lo siguiente, que quien vende a los gerentes es una persona que está en un nivel bajo o medio de la organización. Entonces, el beneficio es para ese personaje, medio o bajo. Pero sería impensable que se otorgue este beneficio a quien es cabeza de organización. ¿Mire usted? Entonces, digamos que el propio descabezado no puede beneficiarse de su autoinculpación. Ya no habría a quien descabezar. Esa autoinculpación puede, en ese caso, y ahí viene la gran distinción, puede tomarse como una atenuante trascendental, pero no como cooperación eficaz, porque el propósito no se cumple. Entonces, eso tiene obviamente esas distinciones de que partir de los conceptos normativos primero y de los dogmáticos que complementan lo que dice la ley. Correcto. Entonces tendría que analizarse con bastante cuidado esta situación porque en un hipotético caso en el que una persona se someta o decida colaborar eficazmente y qué sé yo, de nombres de tres personas que forman parte del grupo criminal y estas tres personas restantes decidan someterse a la cooperación eficaz
¿quién tendría una aplicación de una pena? Digamos que en términos prácticos también hay una carrera contra el tiempo. ¿Por qué le digo? Pues hay que considerar que en esto, en la literatura procesal y básicamente en el management, usted va a encontrar un insumo que es altamente potente, que se llama la teoría de juegos. Entonces, es cuestión de hacer pelear a los compadres para que salga la información. Entonces, ahí en esa analogía hay que pensar qué compadre llega primero. Pero habrá que ver también si es que hay espacio para que los dos compadres lleguen o solamente el espacio es para uno. Pero eso ya es casuística finalmente. Eso obviamente tendrá que contextualizarse en relación con el tamaño de la organización, los participantes y obviamente tendrá que dilucidarse en qué niveles se encuentran quienes tienen la petición de delación, pues, porque vuelvo e insisto, el nivel del delator está desde la mitad de la estructura hacia abajo. Un gerente no puede ser delator. Esta es mi apreciación, por lo menos, o sea, discutible. Pero esa es una posición académica. Ahora bien, lo que hay que estar claros es de que quien tiene la capacidad de decidir autoritativamente un caso y sentar una pauta específica sobre lo que usted me está preguntando es un juez, es un tribunal. Y obviamente esto debería existir una pauta jurisprudencial que a esta fecha no existe. Correcto, doctor. Bien, doctor, ¿y cómo es la determinación, o cómo se determina la proporcionalidad de la aplicación de la pena en un caso de colaboración eficaz? Son dos supuestos de hecho diferenciados. He dicho que el inciso primero del artículo 493 concede un beneficio al 20%, pero acto seguido en el inciso segundo del 493 dividen, se concede un beneficio mayor, pero ahí se ponen unas características de que el caso sea de alta relevancia social, ¿ya? Y de que esta figura sea utilizada para descabezar la organización. Ahí está claramente dos requisitos bastante fuertes. El problema radica cuando el tribunal tenga que dilucidar mediante interpretación qué debe entenderse por caso de alta relevancia social. Ese es el punto. Entonces, se debería entender que hay ciertos casos que tienen esas condiciones y otros casos que no tienen esas condiciones de alta relevancia social. El otro elemento es de que la información, la prueba del delator, tiene que estar exclusivamente dirigida para descabezar la organización. Si no cumple este propósito, no hay cooperación eficaz. Entonces, pero quien tiene que tamizar, cernir y verificar los requisitos es el órgano jurisdiccional. La fiscalía solamente propone, pero el que decide es el juez. Doctor, y siguiendo con la cooperación eficaz, con el procedimiento, ¿cuáles son los principios que establece la Constitución, el COI para la cooperación eficaz, doctor? Yo creo que hay que hacer una interpretación integral. O sea, miren ustedes, el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal nos deja sentado las interpretaciones permitidas y las prohibidas. Las prohibidas son en su orden, la interpretación extensiva, la analogía, y las permitidas están en su orden, la interpretación integral, la jerárquica y obviamente la restrictiva. Entonces, cuando tratamos de una institución tan compleja porque tiene varias aristas, varios componentes, y más aún tenemos que pensarlo en función de un caso, obviamente ahí tiene que mirarse esto desde una perspectiva que integre lo convencional, lo constitucional y lo legal, que guarden armonía. Esa interpretación es la integral. Mayoritariamente puede darse esa interpretación cuando no hay conflicto. El conflicto va a radicar cuando exista algún punto de controversia que se exprese eventualmente en un antinomio. Entonces, por ejemplo, de lo que en la pregunta anterior se me dijo respecto del testimonio del delator, yo señalaba que a mí particularmente me queda debiendo el hecho de que el delator se acoja al silencio y no responda al interrogatorio de la defensa de los procesados. A mí me parece que hay una restricción del derecho a la contradicción de la prueba, ¿ya? Pero ahí lastimosamente hay una regla.
Y la regla dice que no puede ser compelido. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿es una regla absoluta o acepta excepciones? Es absoluta. Son las reglas de juego con las que contamos, ¿ya? Pero mire, desde la otra perspectiva, no está prohibida la autoinculpación. No está prohibida la autoinculpación, en tanto y en cuanto sea un acto libre, voluntario, no constreñido, no torturado. Entonces, hay que ir matizando conforme los elementos que se requieren. Lo cierto es que debe ser un proceso que sea respetuoso de los derechos de los intervinientes, de todos los intervinientes, que tengan la facilidad de discutir la prueba, que tengan la facilidad de producir prueba, de introducir prueba, de hacer defensa activa, de que alegatos sean escuchados. Obviamente eso comporta una dificultad, porque los casos complejos requieren tiempo, son productos de cocción lenta, son productos que demandan alto conocimiento, pero exigen también mucho tiempo. Las audiencias duran bastante. Ya como vamos entrando a la recta final de nuestro programa, la tertulia jurídica, en el tema denominado delincuencia organizada, la aplicación de la cooperación eficaz, sobre todo en este tipo de delitos. Doctor, hemos topado también acerca de la convencionalidad, doctor, la convencionalidad. ¿Qué es ese control de convencionalidad en la aplicación de las normas del derecho internacional y las normas internas de un Estado que forma parte? Hablemos de un tratado internacional, de un convenio internacional de derechos humanos. Le pongo un ejemplo muy simple. Usted tiene tres niveles. Lo que dice la Convención y la Corte Interamericana, tiene abajo la Constitución y lo que dice la Corte Constitucional. Y hacia abajo lo legal, lo que dice la ley y mayoritariamente la jurisprudencia de Corte Nacional de Justicia. O sea, hay un marco normativo y hay un intérprete. Pues mire, cuando se interpretan normas convencionales, está la Corte Interamericana. Cuando se interpretan normas constitucionales, está la Corte Constitucional. Cuando se interpretan normas legales, mayoritariamente está la Corte Nacional de Justicia. El problema radica en que cuando tenemos que integrar lo convencional, lo constitucional y legal en el caso concreto. Entonces los jueces no pueden empezar ni terminar su tarea intelectiva y de interpretación solo en la ley, sino tienen que mirar hacia arriba y establecer si la interpretación que están haciendo es conforme con la Constitución, lo cual representa que hay una interpretación jerárquica. Pero si mira más hacia arriba y dicen, la interpretación que estoy haciendo es conforme con la Corte Interamericana, entonces eso permite que haya sinderesis, que haya coherencia interpretativa en el caso concreto. Entonces, pongo el ejemplo que tanto le había aludido. Todos los días en la República del Ecuador se discute en flagrancia la dictación o no de prisión preventiva. ¿Ya? Entonces, mayoritariamente, la discusión se expresa en el plano legal. Si se cumplen o no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 534 del COIF. Tanto el que solicita el fiscal como el que contradice el defensor y lo que decide el juez. Pero muy escasamente se pone un insumo constitucional que ya cambia la discusión. Porque el insumo constitucional, ¿qué es lo que ha dicho sobre la prisión preventiva? Es una medida de última ratio. Es decir, que se trata de una medida excepcional. Mire usted, ya no es tan fácil lo que se está generalizando en prisión preventiva. Pero si usted le pone el insumo convencional, y particularmente lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el espacio de la discusión se amplía, porque la Corte ha dicho que los fines autorizados jurisprudencialmente para la dictación de prisión preventiva y la restricción de la libertad de una persona procesada tienen que ver con fines de orden netamente procesal, que no huya, inmediación, y dos, que no afecte el normal desarrollo del proceso. Entonces, mire usted, sería cuestión de tomar un auto de prisión preventiva y saber qué tipo de interpretación hizo el juez. Y yo creería que mayoritariamente se va a quedar en el nivel legal, otros subirán un poquito el nivel, pero muy pocos integrarán los tres niveles convencional, constitucional y legal. Y entonces, obviamente, si queremos
una sociedad con instituciones fuertes, esto obliga a que los jueces estén capacitados para manejar esos tres niveles de modo integrado, racional, coherente. Lo que nos trae en este momento la aplicación de la prisión preventiva es algo que se discute, como usted bien lo dice, todos los días en las salas de audiencia por parte de Fiscalía, quien tiene el deber no solo de justificar los requisitos formales, sino que de fondo de esta aplicación o de esta solicitud de la medida de la prisión preventiva, porque estamos hablando de la integridad, de la libertad de una persona, la cual no es cualquier cosa y pues debe cumplir con ciertos requisitos, no solo de orden legal, constitucional. Yo considero que se debería aplicar incluso el control de convencionalidad, analizar los casos en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado respecto a la aplicación de una figura de prisión preventiva oficiosa. Yo a criterio considero que cuando no está debidamente fundamentada una prisión preventiva, la solicitud, perdón, por parte de Fiscalía, sería una aplicación, una especie de una aplicación automática, simplemente por el mero hecho de la solicitud de parte de Fiscalía otorgar este pedido de prisión preventiva, doctor. Algo me quedaba, doctor Franco, tal vez alguna pregunta le va a hacer ya para ir finalizando el programa de esta noche. Sí, claro, doctor, como usted el día de hoy nos ha expuesto, ¿no? Para el público que nos está observando, ha sido un tema muy interesante respecto a la cooperación eficaz, el procedimiento, los principios. Nos ha dejado muy claro que la cooperación eficaz no simplemente se aplica con el hecho de inculparse, sino que tiene que cumplir con pruebas. Doctor, en el ámbito internacional, ¿cómo se aplica la cooperación eficaz, por ejemplo, con el crimen organizado? ¿De qué forma lo aplica el Ecuador? ¿Se ha aplicado? ¿Existen casos en concreto? A ver, lo que pasa es que cada estado, hay que distinguir los estados que son miembros de la Convención de Palermo. Todos los estados que son parte de la Convención de Palermo se autoobligaron a realizar una adecuación normativa nacional. Tal es así que Ecuador lo hizo con el código. Lo propio los demás estados. Pero eso significa que cada estado hizo su trabajo, hizo su legislación y obviamente habrán casos específicos que se han pesquisado de esa manera. Yo creo que más bien ahí viene una tarea que queda pendiente, es el tratamiento de la delincuencia transnacional, aquella que no respeta los límites territoriales. Eso obliga a que los estados se unan para dar respuesta a ese problema. Y entonces en el caso ecuatoriano, sí han habido casos que han servido para ese fin y esto se ha realizado a través de un mecanismo que se llama asistencia penal internacional. Y voy a poner un caso. El FIFA Gate es de patente norteamericano. Es un caso que se investigó largamente por más de una década, si no me equivoco, por la fiscal Lynch. Y ella logró que finalmente se averigüe ampliamente todos los intervinientes de todos los países de Latinoamérica que eran representantes de la FIFA. Producto de aquello, ciertos personajes fueron juzgados por la jurisdicción norteamericana y otros personajes por cada país. Pero siempre bajo el siguiente contexto, de que la información que se produjo fue utilizada en doble vía. Fue utilizada para los fines de Estados Unidos y fue utilizado para los fines del caso ecuatoriano. Producto de aquello, se logró la represión de varias personas que fueron condenadas por ese caso en particular por el Ecuador, porque el caso hubiera cambiado de matiz si estas personas eventualmente eran detenidas en territorio norteamericano, hubieran sido juzgadas con ley norteamericana. Entonces los estados siempre tienen que darse la mano, tanto para la investigación como para el flujo de prueba y para las ayudas policiales que se exigen para la represión de estos delitos que no respetan los linderos o límites territoriales. Gracias, doctor. Qué claridad. Bien, ya para ir finalizando, doctor, le agradecemos su colaboración en este espacio. Estamos también siendo oídos por dos radios locales de la zona. Doctor, gracias por su colaboración.
en Facebook también nos están escuchando varias personas. Eh, Doctor, yo le quería hacer una pregunta ya para finalizar, para ir finalizando esto. ¿Cuál es su postura, doctor, sobre, como topamos el tema de la prisión preventiva, cuál es su postura respecto a la justificación de los arraigos que hacen o que se solicitan por parte de Fiscalía para que la parte de la defensa técnica del procesado justifique igualmente la posición o el rol del juzgador en tomar en cuenta si tiene o no tiene estos arraigos, si justifica o no un arraigo social, familiar, laboral, para que se pueda o se dé la procedencia de la prisión preventiva, doctor? Y con esta pregunta finalizamos el conversatorio de esta noche, doctor. Con todo gusto. A ver, puntualmente, el artículo 534 que tiene los requisitos sobre la prisión preventiva fue reformado de última data. Eso significa que justamente uno de los puntos críticos es el que usted menciona, sobre la justificación de arraigos. Bajo esa figura, hoy ya derogada, se estaba criminalizando la pobreza, porque tenía que justificarse que la persona procesada era propietaria, que tenía trabajo y que tenía una actividad económica, básicamente. Y a partir de eso se infería que no estaba motivado para huir, ¿ya? Pero eso tenía también una connotación de orden procesal, porque el arraigo tenía que justificar el solicitante, es decir, la persona procesada. Y eso revierte la carga de la prueba, que es un principio de orden constitucional que en el artículo 76.2, cuando se trata de la inocencia, se deja muy claramente centrado que quien tiene la obligación de enervar la inocencia y probar es quien acusa. Consecuentemente, esa obligación de justificar, ahora derogado esos arraigos, debían ser de cuenta y razón de la Fiscalía, no del justiciable. Es por ello que la reforma hoy dice que Fiscalía tiene que demostrar que no hay otra medida cautelar que no sea suficiente. Entonces las reglas de juego ya cambiaron, pero a partir de esta reflexión que le dejo sentado. Importante tomar en consideración el criterio que nos acaba de dar el doctor Richard Villagómez, un jurista con amplia trayectoria a nivel nacional. Bueno, doctor, yo quiero agradecerle por este espacio, por darse o sacrificar estos minutos, este tiempo de su valioso, este valioso tiempo que usted nos ha brindado a nosotros. Agradecemos a los oyentes de Radio La Rumbera 100.9 y también Radio Láser Estéreo 106.5, quienes nos están escuchando en este momento, asimismo a los usuarios de Facebook que se encuentran en este momento viéndonos en vivo. Doctor, gracias nuevamente por colaborarnos. Yo quisiera otorgarle los últimos minutos para unas palabras de despedida y de despedida, doctor. Bueno, primero agradecido por tan gentil invitación, que no sea la última ni la primera de las invitaciones, siempre a disposición, y ha sido un gusto compartir con ustedes y con la audiencia de este medio de comunicación. Seguro que no será la última vez, doctor, y le agradezco también al doctor Franco, ya que él es el culpable la razón para la cual usted esté aquí en este medio, nos esté comentando estos temas tan trascendentes, ¿no?, a nivel nacional, que se aplican. Nosotros como abogados es necesario actualizarnos y estar en sintonía con los criterios que tienen personas con amplia trayectoria, como en este caso usted, doctor. Doctor Franco, le doy unos minutos para que se despida también. Muchísimas gracias. Nuevamente me vuelvo a dirigir al público del Diario El Amazónico, a los oyentes de las diversas radios en las cuales estamos transmitiendo el programa en vivo, asimismo a las personas que nos están visualizando en la plataforma de TikTok. Le agradecemos gratamente, doctor Richard Villagómez, por habernos acompañado esta noche en este programa, el cual sin duda ha sido algo muy importante para los abogados, para la ciudadanía, para el público que nos está observando, invitándonos a que nos sigan en las redes sociales, que estamos con este proyecto que buscamos simplificar el derecho al entender de las personas, y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias a todos
quienes se encuentran a través de las diversas plataformas digitales. Los invitamos nuevamente a estar en sintonía con nosotros. Es cada miércoles a la vez. Quiero aprovechar el momento para pedir disculpas el día de ayer por situaciones de caso fortuito. No se pudo llevar a cabo la entrevista con el doctor Richard Villagómez, sin embargo... El culpable soy yo. Sin El embargo, culpable ya estamos, lo tenemos aquí, lo pueden ver y bueno, ha sido muy valioso, ha sido también necesaria la espera, bueno, útil y... Doctor, le agradezco, doctor Franco, doctor Richard, muchas gracias por compartir. Un El abrazo próximo cordial. viernes, el próximo miércoles tenemos otro invitado también del mismo nivel y categoría que el doctor que nos acompaña en este momento. Yo le agradezco mucho y gracias a todos por escucharnos y que tengan una buena noche. Una buena noche. Hasta pronto.